¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Eduardo Miranda. En este video explicaré sobre la fisiología de la cefalea. Primero explicaremos los procesos fisiológicos del dolor nociceptivo. Inicialmente la transducción, seguida de la transmisión, la percepción y la modulación, entendiendo al dolor nociceptivo como el estímulo de las terminaciones nerviosas del dolor a nivel periférico. La transducción se da donde ocurre la lesión, en el trauma, en el lugar de la inflamación, que seguidamente va a producir la estimulación de los receptores periféricos. Este estímulo va a viajar a través de sus axones, que generalmente son fibras de tipo mielínica delta o fibra C, que son fibras amielínicas y van a ir al nivel del ganglio posterior de la raíz dorsal del nervio espinal. Posteriormente esa transmisión se dirigirá hacia los centros del dolor, donde se dará la percepción, y a continuación una serie de mecanismos de modulación se van a ir dando en las interconexiones de redes que van a ir descendiendo y ascendiendo. Acá podemos ver que en la transducción periférica lo que se observa es que el daño tisular va a generar producción de sustancias como mediadores de la inflamación, como ser la quinina, serotonina, prostaglandina, ATP, y a su vez este estímulo, que es percibido por las neuronas que están a nivel del ganglio de la raíz dorsal, va a hacer que libere sustancias mediadoras también, pero son consideradas neurotransmisores, como la sustancia P, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, y aumentarán reclutando otras células como ser mastocitos, neutrófilos, y de esta manera se amplificará la respuesta inflamatoria. Las vías del dolor son las proyecciones que van a tener estas neuronas, que van a ingresar a través de la raíz dorsal del ganglio espinal, a través del cuerno posterior de la sustancia de la médula, en donde van a tener asiento las primeras interconexiones neuronales, que pueden llevar en su mayor contingente a los haces espinotalámicos laterales y anteriores. La cefalea es lo que se denomina el dolor de cabeza. Hace referencia a los dolores y molestias localizados en cualquier parte de la cabeza o de los diferentes tejidos de la cavidad craneal, y es un trastorno sensorial. Las referencias principales proceden del nervio trigémino, que es el quinto par craneal, con sus tres ramos que traen la sensibilidad procedente de las estructuras de la cara, de los senos paranasales, los dientes, las meninges, que es el contingente cefálico. Existe también un pequeño referente procedente del noveno par craneal, el glosofaringio, que trae la sensibilidad procedente de la parte posterior de la lengua, y otra que también a través del nervio intermedio, que viene en conjunto con el séptimo par. Un poco de sensibilidad del área anterior de la lengua. Son las estructuras que perciben el dolor a nivel del sistema nervioso central. El cerebro no cuenta con terminaciones de dolor. El cerebro es un órgano que no duele. Entonces, las causas del dolor cefálico radican principalmente en la dilatación y distensión de las arterias y de las estructuras venosas intracraneales. También la atracción y desplazamiento de las cubiertas durales, o la compresión y tracción o la inflamación de los pares y las raíces cervicales, el espasmo y la inflamación de los músculos craneales o cervicales, y la irritación meningia, el aumento de la presión intracraneana y la perturbación de ciertas proyecciones serotoninérgicas intracerebrales. El Comité de Clasificación de la Cefalea, que es el comité oficial para la clasificación de la cefalea a nivel internacional, en su tercera edición del año 2018 nos divide a las cefaleas básicamente en tres grupos o tres partes. Las cefaleas primarias, de las que vamos a tomar ahora un poco de conocimiento, en las migrañas, la cefalea tensional, la de calidad trigémino-autonómica, y las cefaleas secundarias, que son ampliamente más frecuentes como motivo de consulta, sobre todo en las urgencias atribuidas al traumatismo craneoencefálico con atribución a vasculopatía, como el siguiente vascular, como los siguientes
trastornos intracraneales no vasculares o la administración de sustancias. Como cefalea secundaria tenemos la siguiente, que son el traumatismo craneocervical, la sinusitis, la malformación de Chiari, pseudotumor cerebral, meningitis, hipotensión. En esta cefalea secundaria se debe a que hay un aumento en la presión intracraneal. Según la clasificación internacional, este es un ejemplo de cuáles podrían ser tomadas como cefalea secundaria. En cambio, cuando nos referimos a la cefalea primaria, estamos hablando de un mecanismo patológico muy particular, bastante complejo, en donde tiene una injerencia en la vía del dolor, que ya habíamos mencionado, pero también intervienen muchos y múltiples mecanismos que ahora vamos a tratar de detallar. Las cefaleas primarias se dividen básicamente en la cefalea de tipo migraña, la cefalea tensional y la cefalea trigémino autonómica. Tenemos el siguiente esquema sobre cefalea, en el cual vamos a detallar 4, que son de los senos paranasales, donde el dolor generalmente está detrás de la frente y o en los pómulos. En brote, cefalea tipo en brote, el dolor se da en y alrededor de un ojo. Cefalea por tensión, el dolor es como una banda que aprieta en la cabeza, que es la que generalmente tenemos todos. La migraña, que es un dolor con náuseas y cambios visuales, son típicos de la migraña clásica. Bueno, inicialmente hablando de la cefalea tensional, vamos a detallar mucho los criterios para el diagnóstico. Simplemente vamos a referirnos a las características semiológicas. Como refiere el paciente del dolor, generalmente habla de un dolor de localización bilateral que tiene una calidad opresiva. Por eso es importante mencionar que no es pulsátil, ya que la justa utilidad es una característica de la migraña, generalmente es de intensidad leve a moderada. El paciente puede continuar haciendo sus actividades y no interrumpirá con su actividad física, y si alguna de estas características es muy importante, así como también en la duración del dolor o habitualmente en la cefalea tensional. El origen fisiopatológico de la cefalea tensional no es muy bien conocido, sin embargo, se pueden determinar unas características que nacen también del sentido común de la persona, que puede analizar el origen del dolor, como por ejemplo el hecho de que se trata de un aumento del ímpetu. Han sido el estímulo procedente de las áreas miofaciales de terminaciones nerviosas y procedente de los músculos, de las fascias musculares y de la piel del cuero cabelludo, que de alguna manera sensibilizan a las neuronas de segundo orden que se encuentran en la espina dorsal y en el núcleo del quinto par craneal, aquí a nivel del tronco, llevando así a un aumento de la excitabilidad sobre estructuras centrales como el óvulo límbico, el tálamo, la corteza, etc., lo que se va a traducir en una disminución de la inhibición de la transmisión positiva en esto denominado la modulación del dolor. Si entonces, de esta manera también puede haber un aumento de la excitabilidad sobre el sistema motor, que son de varios síntomas que caracterizan al paciente portador o de la integralidad tensional de irritabilidad, eventos del tono muscular, los temblores y otros síntomas que no se restringen puramente al dolor de cabeza. Cuando nos referimos particularmente a la migraña, y nos referimos a un dolor que también tiene sus características, que es un dolor mucho más intenso que el dolor de la cefalea tensional. Tiene una localización unilateral y tiene un carácter pulsátil, y eso es algo que lo identifica en un 80% de los casos de pacientes con descripción de dolor pulsátil y dolor crónico. Estamos hablando de migraña. La intensidad con violencia es de moderada a severa y tiene al menos algunas de las siguientes características asociadas a la presencia de náusea y vómito o la presencia de fotofobia. Y solo una de las presentaciones de los tipos de migraña enteriza la presencia de aura, si son las denominadas
migrañas con aura. El aura es un fenómeno que tiene diversas características, aunque puede ser visual, sensitivo, a veces se describe como como aura desde el lenguaje de todos ellos, con la particularidad de ser completamente reversibles porque son auras que tienen una duración de 35 minutos y aproximadamente 60 minutos, o sea, lo característico del aura que llega hasta 60 minutos, y esto tiene implicancia en la fisiopatología por un fenómeno que vamos a describir enseguida. Puede ser, como referíamos recién, auras visuales que se están en las más frecuentes en todo el 90% de los pacientes, en donde el paciente lo que observa un espectro de fortificación, le llaman, que esta área donde se observa altera la visión. Esto se puede ver como en líneas de zigzag que se van desplazando incluso en el campo visual del paciente. También, en un segundo término de frecuencia, la aura sensitiva es algo bastante descrito por ellos, y con hormigueo en la sensación. Es hormigueo en la punta de los dedos de las manos que van ascendiendo hacia el hombro y luego incluso hasta en la región de la boca, de la lengua, etc. Por último tenemos la cefalea trigémino-autonómica. Las cefaleas son un conjunto de entidades que se caracterizan por dolor unilateral localizado en el territorio inervado por el nervio trigémino y que ocurren en asociación con síntomas autonómicos craneales ipsilaterales. Entre las más conocidas es la cefalea en racimo, la hemicrania paroxística y la cefalea neuralgiforme. Las cefaleas en racimo pueden causar dolor alrededor de un ojo, junto con párpados caídos y congestión del mismo lado que se presenta el dolor. Bueno, en las características clínicas tenemos los criterios diagnósticos para la cefalea en racimo. Al menos 5 ataques que cumplen con criterios, que son intenso dolor unilateral orbitario y frecuencia de los ataques de 1 en días alternos a 8 al día. La cefalea se asocia al menos con uno de los siguientes signos en el lado del dolor: inyección conjuntival, lacrimación, congestión nasal, rinorrea, sudor facial y frontal, miosis, ptosis, edema del párpado. Al menos uno de los siguientes, la historia o exploración nos sugiere una de las enfermedades de los grupos 5 y 11. La historia o exploración que sugiere existe una de esas enfermedades, pero se descarta mediante estudios apropiados. La enfermedad existe, pero la cefalea en racimo no aparece en estrecha relación temporal con la enfermedad. Bueno, en la patogenia de la cefalea trigémino-autonómica vemos que hay una activación hipotalámica seguida por una activación del trigémino, en lo que va a llevar a su vez a la presencia del dolor y la liberación del péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Por otro lado, la activación del ganglio palatino junto con la liberación parasimpática y los componentes autonómicos ya mencionados, como por ejemplo la inyección conjuntival en el lagrimeo, la rinorrea, entre otros. El componente se puede observar una miosis en este tipo de cefalea, viene de la mano de una inhibición simpática, o veamos una de las vías simpáticas oculares cuyo origen aún no está bien establecido. Sin embargo, hace el conjunto de síntomas que caracteriza a este tipo de cefalea, la cefalea trigémino-autonómica. Eso sería todo en este video. Espero les haya gustado. Hasta una próxima ocasión. Gracias.